La sierra se detiene a centímetros de mi cuello. Los dientes de metal chillan contra algo invisible, lanzando chispas naranjas que iluminan el rostro aterrorizado del capataz. Él no entiende por qué su máquina no puede atravesar el aire vacío entre nosotros. Yo tampoco entendía nada hace 3 días, cuando llegué a este árbol creyendo que era la última voluntad de mi esposo muerto. Pero ahora sé la verdad. Lucas no murió por enfermedad. Él está aquí, en cada fibra de esta madera milenaria, y me ha estado esperando para completar algo que comenzó mucho antes de que su corazón dejara de latir. Lo que pensé que era amor se ha convertido en una prisión eterna, y acabo de descubrir que yo soy la única llave que puede cerrarla para siempre. Si quieres saber cómo una viuda desesperada se convirtió en la guardiana de un secreto que podría destruir al mundo, suscríbete ahora, porque lo que viene va a romper todo lo que creías saber sobre el sacrificio y la lealtad. La niebla en este valle no desciende como en otros lugares. Se arrastra desde las montañas como una criatura herida, lamiendo la tierra empapada y ocultando secretos que el bosque se niega a soltar. El olor a madera podrida y humedad perpetua se pega a la piel, un recordatorio de que aquí la vida y la muerte bailan un tango lento bajo un cielo eternamente gris. No es un lugar para los débiles de espíritu, y definitivamente no para quienes buscan consuelo en la luz del sol, porque las sombras aquí tienen peso y textura propia. Me detengo frente al coloso de corteza retorcida, un árbol ancestral que marca el límite donde termina la civilización y comienza el misterio. Mi respiración se condensa en el aire helado, visible como el fantasma de las palabras que ya no puedo decirle a Lucas, cuya última voluntad me ha traído a este abismo verde. Dejar una casa de piedra segura para habitar las entrañas de un árbol. Suena a locura para cualquiera con sentido común, pero el amor nos pide sacrificios que desafían toda razón. Los habitantes del pueblo me observan desde la distancia segura de sus ventanas cerradas, murmurando oraciones para protegerse de lo que consideran una maldición andante. Para ellos ya no soy la viuda respetable que llora a su marido, sino una mujer que ha perdido el juicio, seducida por la oscuridad del bosque que todos temen con un terror ancestral. Nadie se atreve a acercarse para ayudarme con mis pocas pertenencias, porque tocarme sería contagiarse de esa mala fortuna que parece emanar de mi figura encorvada por el dolor. Al cruzar el umbral de la cavidad natural, el mundo exterior se apaga de golpe, reemplazado por un silencio denso que presiona los tímpanos. Las paredes interiores no se sienten como madera muerta al tacto. Tienen una calidez inquietante, una textura casi orgánica que sugiere el latido lento de una criatura dormida. El espacio es angosto, obligándome a contorsionar mi cuerpo. Una metáfora física de cómo mi alma se ha retorcido para encajar en esta nueva realidad impuesta por la muerte. La carta de Lucas arde en el bolsillo de mi abrigo, sus palabras escritas con un trazo tembloroso pero firme, ordenándome habitar este lugar específico sin dar explicaciones claras. No había locura en su escritura, solo una urgencia desesperada que no pude ignorar, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que era un error fatal. Me aferro a la idea de que obedecer es la única forma de redimir la culpa que me carcome. La sensación de haber fallado en protegerlo de aquella enfermedad extraña que lo consumió hasta dejarlo en los huesos. El olor dentro del árbol es una mezcla embriagadora de resina antigua, tierra húmeda y algo metálico que recuerda vagamente a sangre seca. No es el aroma limpio del bosque, sino el hedor de algo que ha estado esperando demasiado tiempo en la oscuridad. Intento organizar mis escasas provisiones en los nichos naturales de la madera, pero mis manos tiemblan incontrolablemente, no por el frío, sino por una vibración sutil que sube desde el suelo, desde las raíces profundas que se hunden en lo desconocido. La noche cae con una rapidez antinatural, y con la oscuridad llega la certeza absoluta de que la soledad es una ilusión cruel en este bosque. Los sonidos nocturnos no son el canto de grillos o el ulular de búhos, sino crujidos rítmicos y susurros que el viento no debería ser capaz de articular por sí mismo. Me ovillo en mi manta, sintiendo cómo la madera detrás de mi espalda parece amoldarse a mi columna. Un abrazo que no ofrece consuelo, sino una posesividad asfixiante.
justo cuando el cansancio amenaza con vencer mi resistencia. Un sonido distintivo rompe la monotonía, proveniente de algún lugar profundo bajo mis pies. No es el asentamiento de la tierra ni el movimiento de un animal. Es un rasguño deliberado, rítmico, como si algo estuviera intentando comunicarse desde el infierno vegetal que yace bajo las raíces. Contengo la respiración, con los ojos desorbitados en la penumbra, y me doy cuenta con horror de que el árbol no es un refugio. Es una jaula diseñada con precisión, y acabo de cerrar la puerta desde adentro, atrapándome voluntariamente con lo que sea que Lucas pasó sus últimos días intentando contener. El amanecer en este valle no trae luz ni calidez, sino una simple dilución del gris plomizo que asfixia el cielo. La humedad es una presencia física constante, un manto pesado que se adhiere a la ropa, al cabello y al alma, calando hasta los huesos con un frío que ninguna fogata parece capaz de disipar. Cada mañana despierto con la sensación de haber dormido bajo el agua, mis articulaciones rígidas protestando contra el suelo irregular de la cavidad que ahora llamo hogar. La cavidad ofrece un refugio precario contra los elementos, pero carece de cualquier comodidad humana. Las paredes de madera viva exudan una savia pegajosa y oscura que huele a almizcle antiguo, impregnando todo lo que poseo con un aroma dulzón y repugnante que se me queda en la garganta. El espacio es tan reducido que debo mantener una postura encogida la mayor parte del tiempo, lo que ha transformado mi andar en una marcha lenta y dolorosa. Afuera, la comunidad rural se extiende como una mancha de pobreza sobre el paisaje verde oscuro, compuesta por casas de adobe y techos de lámina que apenas resisten las tormentas. Es una región olvidada por el progreso, donde la electricidad es un lujo intermitente y las carreteras son simples cicatrices de barro. Para ellos, el bosque antiguo no es un recurso ni una belleza natural, sino una zona prohibida, un lugar donde las viejas leyendas cobran vida para robar niños y enloquecer a bosta a los hombres. Sé que me he convertido en el tema principal de los susurros en la taberna del pueblo. Me llaman la viuda del árbol o la bruja del bosque, tejiendo historias grotescas para explicar por qué una mujer educada dejaría su casa de piedra sólida para vivir como un animal salvaje. Nadie se detiene a preguntarme cómo estoy cuando bajo a buscar provisiones. Los aldeanos cruzan la calle para evitar mi sombra, haciendo la señal de la cruz mientras murmuran protecciones contra el mal de ojo. La casa de piedra que abandoné sigue en pie en la colina opuesta, con sus ventanas cerradas como ojos ciegos. Un monumento silencioso a la vida normal que una vez compartí con Lucas. A veces, cuando la niebla se levanta lo suficiente, puedo ver la silueta de mi antiguo hogar y siento una punzada de dolor tan aguda que me corta la respiración. Ese edificio representa la seguridad, la lógica y el calor. Todo lo que he sacrificado para cumplir la última voluntad de un hombre que murió delirando por la fiebre. La herida emocional que me impulsa es mucho más profunda que el simple duelo por la pérdida de mi compañero de vida. Es una culpa corrosiva que devora mi autoestima. Me convenzo cada día de que fallé en mi deber primordial de proteger a Lucas, de que hubo señales de su enfermedad que ignoré por estar demasiado ocupada con trivialidades domésticas. Recuerdo con una claridad tortuosa cómo su piel se volvió gris y traslúcida, cómo sus ojos perdieron el brillo de la inteligencia para ser reemplazados por un terror abismal que él nunca pudo explicar con palabras. Las instrucciones que Lucas dejó escritas en su diario final eran inconexas, garabateadas con una caligrafía que se desmoronaba hacia el final de las páginas, pero su mensaje central era imperativo y claro. Me exigía mudarme al árbol, no como un acto de luto, sino como una tarea de vigilancia, aunque nunca especificó qué era exactamente lo que debía vigilar. Para una mente racional, obedecer tal demanda sería una locura, pero para mí es la única boya en un océano de desesperación. La rutina diaria es una letanía de tareas físicas agotadoras, diseñadas para mantener mi mente ocupada y alejada de los pensamientos oscuros. Recojo agua de un arroyo cercano cuyas aguas son tan frías que entumecen mis dedos en segundos. Corto leña húmeda que apenas arde y produce más humo que calor. Cada acción requiere un esfuerzo monumental en este ambiente hostil.
donde la naturaleza parece conspirar para hacer cada tarea el doble de difícil. A medida que pasan las semanas, he comenzado a notar que el silencio del bosque es una mentira. Hay una cacofonía constante, que solo se revela a quienes permanecen inmóviles el tiempo suficiente. Escucho el crujido de las raíces, expandiéndose bajo tierra, el roce de las hojas secas que suenan como pasos furtivos. A veces, juro escuchar mi nombre susurrado por el viento, una voz que tiene la cadencia de Lucas pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo profundo. Estos fenómenos auditivos me hacen cuestionar mi propia cordura, preguntándome si el aislamiento finalmente ha fracturado mi mente, o si el lugar realmente tiene una voz propia. El aislamiento se ve exacerbado por la hostilidad del terrateniente local, un hombre llamado Don Rodrigo, cuya codicia es tan vasta como las tierras que ya posee. Él ve el bosque antiguo no como un patrimonio natural, sino como madera muerta que ocupa espacio valioso para sus cultivos, una inversión que promete hacerlo aún más rico. Ha enviado a sus capataces varias veces para intimidarme, hombres grandes con machetes al cinto que se paran en el límite del claro, y me observan con sonrisas depredadoras. Me han dejado claro que mi presencia es un obstáculo temporal, una molestia que será eliminada tan pronto como consigan los permisos legales o simplemente decidan que la ley no aplica en este rincón olvidado del mundo. La amenaza de desalojo pende sobre mi cabeza como una espada, añadiendo una capa de ansiedad urgente a mi ya torturada existencia diaria. Don Rodrigo ha comenzado a difundir rumores en el pueblo de que estoy mentalmente incapacitada, preparando el terreno para una intervención forzada que me sacaría del árbol y me encerraría en una institución lejana. Sé que no tengo aliados en la comunidad. Mi comportamiento excéntrico me ha dejado sin defensa ante el poder y la influencia del terrateniente. Dentro del árbol, la atmósfera es opresiva, cargada de una electricidad estática que eriza el vello de los brazos y provoca dolores de cabeza punzantes. He descubierto extrañas marcas en la madera interior, patrones espirales que parecen haber crecido naturalmente, pero que tienen una simetría inquietante, casi matemática. Al pasar los dedos por estas formaciones, siento una vibración sutil, un zumbido de baja frecuencia que resuena en mis dientes. Es como estar viviendo dentro de un órgano gigante que está enfermando lentamente, o quizás despertando de un largo letargo. La comida tiene un sabor a ceniza en mi boca, y el hambre se ha convertido en una compañera constante que apenas noto. He perdido peso visiblemente. Mis pómulos sobresalen como cuchillas bajo la piel, y mis ojos han adquirido una profundidad oscura y febril, rodeados de ojeras violáceas por el insomnio crónico. Sin embargo, hay una fuerza nueva en mis movimientos, una resistencia fibrosa que ha reemplazado a la suavidad de mi vida anterior. El bosque me está cambiando, tallándome a su imagen, eliminando lo superfluo y dejando solo lo esencial para sobrevivir en la oscuridad. Cuando cae la tarde, el bosque se transforma en un laberinto de sombras alargadas que parecen tener intenciones propias, estirándose hacia la entrada de mi refugio como dedos negros. Es el momento más difícil del día, cuando la luz se rinde y deja paso al dominio absoluto de lo desconocido. Me siento con la espalda contra la pared curva, abrazando mis rodillas, y releo por milésima vez la última carta de Lucas, buscando entre líneas algún código, alguna explicación que se me haya escapado. La conexión con la naturaleza que estoy desarrollando no es de armonía pastoral, sino de una intimidad violenta y forzada, como la de un prisionero con su carcelero. He aprendido a leer las señales del clima en el dolor de mis cicatrices y a anticipar los movimientos de los animales nocturnos por el cambio en la presión del aire. Siento que el árbol me está observando, estudiándome, evaluando si mi dolor es el tipo de combustible que necesita para cualquiera que sea su propósito oscuro y ancestral. Esta noche, el aire se siente diferente, más pesado y cargado de una expectativa eléctrica que hace que el silencio sea insoportable. Apago la lámpara para ahorrar aceite, sumergiéndome en una oscuridad casi total, y escucho con atención el ritmo de la noche. Pero el bosque no duerme, y yo tampoco lo haré, porque algo ha cambiado en la atmósfera, una tensión sutil que sugiere que el estancamiento de mis días
está a punto de romperse violentamente. La frágil rutina de aislamiento que había construido se hace añicos una mañana, no por un fenómeno natural, sino por la intrusión violenta de la modernidad mecánica. Un rugido gutural y metálico desgarra el velo de niebla y silencio que protege el límite del bosque. Un sonido antinatural que hace vibrar el suelo y provoca una estampida de pájaros invisibles que huyen despavoridos. El estruendo se acerca con una determinación depredadora, aplastando la maleza y rompiendo ramas. Una cacofonía de motores diésel que anuncia la llegada de una fuerza que no respeta lo sagrado ni lo antiguo. El aire, antes impregnado del olor a tierra húmeda y descomposición vegetal, se contamina rápidamente con el hedor acre del combustible quemado y el aceite de motor caliente. Una camioneta todoterreno emerge de entre la bruma como una bestia de hierro, sus neumáticos gruesos triturando los helechos y dejando surcos profundos en el suelo blando. El vehículo se detiene a escasos metros del árbol milenario, su motor tosiendo humo negro que se mezcla con la niebla, creando una atmósfera tóxica. De la cabina descienden 3 hombres, figuras corpulentas vestidas con ropa de trabajo sucia y botas pesadas, cuyos movimientos denotan una arrogancia territorial que ignora cualquier límite moral o legal. El líder es el capataz de Don Rodrigo, un hombre con una cicatriz cruzando su mejilla y una mirada que destila desprecio, llevando en su mano un bote de pintura en aerosol de color rojo brillante. No miran el bosque con asombro o respeto, lo escanean con ojos comerciales, calculando metros cúbicos de madera y beneficios. Sin mediar palabra, el capataz se acerca al tronco masivo del árbol, ignorando deliberadamente mi presencia, como si yo fuera parte de la corteza. Con un gesto rápido y despectivo, agita el bote de pintura y traza una enorme X roja sobre la madera viva, justo al lado de la entrada de la cavidad, marcando el árbol para la tala inminente. El sonido del aerosol siseando es obsceno en el silencio del bosque, una violación visual que mancha la antigüedad gris y verde con el color de la sangre arterial. Impulsada por una oleada repentina de indignación que supera momentáneamente mi terror, doy un paso afuera, mi voz saliendo como un graznido ronco por la falta de uso. Intento articular una protesta, invocar la voluntad de mi esposo o algún derecho de posesión, pero las palabras se atascan en mi garganta ante la mirada gélida que me devuelve el capataz. Él me observa con una mezcla de burla y lástima, escupiendo un chorro de tabaco a mis pies. «Tienes 24 horas para sacar tus trapos de aquí, viuda», gruñe el hombre, su voz raspando el aire como lija sobre madera seca. La amenaza no es velada, es directa y brutal, dejando claro que no habrá negociación ni piedad cuando regresen con las motosierras y la maquinaria pesada al día siguiente. Me informa con frialdad que don Rodrigo tiene los papeles necesarios para limpiar la zona de plagas y peligros estructurales, categorizándome a mí y al árbol bajo la misma etiqueta de estorbo desechable. Mientras los hombres regresan a su vehículo, riendo entre ellos con una camaradería cruel, me quedo paralizada, sintiendo cómo la impotencia se transforma en una náusea física. El motor ruge de nuevo, y la camioneta da la vuelta, arrojando más barro y humo antes de desaparecer por el camino. La marca roja en el árbol parece palpitar ante mis ojos, un estigma brillante que grita peligro y urgencia, recordándome que el tiempo se ha agotado de golpe. Sin embargo, cuando el sonido del motor se desvanece por completo, sucede algo que hiela mi sangre más que la amenaza humana. El árbol reacciona. No es producto del viento ni de la imaginación. La madera, bajo la marca de pintura roja, comienza a exudar una savia espesa y oscura, casi negra, que burbujea como si estuviera hirviendo desde adentro. El tronco emite un gemido profundo, una vibración de baja frecuencia que sube por las plantas de mis pies y resuena en mis dientes, un sonido de dolor y furia contenida. Acerco una mano temblorosa hacia la mancha de pintura y la savia que brota, y al tocar la superficie, retiro los dedos con un grito ahogado. La madera está ardiendo. No hay fuego visible, pero el calor que emana del interior del árbol es intenso, febril, como la piel de alguien que sufre una infección masiva. El olor a ozono y carne quemada se mezcla con el aroma de la resina,
creando un hedor nauseabundo que me obliga a cubrirme la nariz, intentando retroceder hacia la seguridad relativa del interior. Me doy cuenta de que la entrada de la cavidad ha cambiado sutilmente. Las raíces que forman el umbral parecen haberse desplazado, estrechando el paso. Es como si el árbol, sintiéndose amenazado, estuviera cerrando sus defensas, intentando sellar sus orificios para proteger su núcleo vulnerable. El pánico se apodera de mí, una claustrofobia primitiva que me grita que corra, que huya lejos de este lugar maldito antes de que sea demasiado tarde. Pero justo cuando mis piernas se preparan para correr hacia el camino, hacia la civilización que me desprecia pero que es humana, una visión me golpea con la fuerza de un rayo. Por una fracción de segundo, la niebla frente a mí toma la forma de Lucas, no como lo recordaba en vida, sino con el rostro contorsionado por el mismo sufrimiento que ahora emana del árbol. Él me mira con ojos vacíos y desesperados, y aunque no hay sonido, escucho su voz retumbando dentro de mi cráneo. No me dejes solo. Esta es la encrucijada, el momento decisivo que definirá el resto de mi existencia. La lógica y el instinto de supervivencia me dicen que abandone el barco que se hunde, que deje que el terrateniente tale el árbol y libere lo que sea que haya allí, salvándome a mí misma. Pero la lealtad, ese vínculo oscuro y poderoso que me une a Lucas, es una cadena más fuerte que el miedo a la muerte o a la locura. Irme ahora sería traicionarlo definitivamente. Sería admitir que su sacrificio fue en vano. Miro la marca roja, la herida sangrante del árbol, y luego miro hacia el camino por donde se fueron los hombres, sopesando las dos formas de violencia que me amenazan. Tomo una decisión que va en contra de toda racionalidad. No huiré. No permitiré que me expulsen ni que destruyan lo único que me queda de mi esposo, aunque eso signifique enfrentarme a bulldozers y a demonios con mis propias manos desnudas. Entro de nuevo en la cavidad, sintiendo cómo el calor sofocante me envuelve como una segunda piel, y comienzo a arrastrar frenéticamente todo lo que encuentro para barricar la entrada desde adentro. Rocas, ramas sueltas, mis propias cajas de provisiones. Construyo un muro precario contra el mundo exterior, sellando mi destino junto al de la entidad vegetal. Mis movimientos son espasmódicos, impulsados por una adrenalina maníaca, mientras murmuro disculpas y promesas al aire viciado. A medida que el sol comienza a descender, proyectando sombras largas y distorsionadas dentro de mi refugio, noto que las raíces en el suelo se han movido de nuevo. Esta vez, una de ellas se ha enroscado suavemente alrededor de mi tobillo, no con fuerza suficiente para lastimarme, pero sí con la firmeza de un grillete. No intento soltarme. Al contrario, siento una extraña sensación de pertenencia, un consuelo macabro al saber que el árbol me ha aceptado. La línea entre mi cuerpo y el entorno comienza a desdibujarse. El latido de mi corazón parece sincronizarse con el pulso lento y profundo que viene de abajo. La noche cae sobre el valle, trayendo consigo una oscuridad absoluta que borra la marca roja del exterior, pero no la amenaza que representa. Me siento en la oscuridad, con la espalda contra la madera palpitante, armada con un cuchillo de cocina que parece ridículo contra las fuerzas que se avecinan. Sé que mañana traerán las máquinas, pero también sé que esta noche será larga y que el árbol, despierto y herido, tiene sus propias historias que contar. Afuera, el viento cambia de dirección, trayendo un frío polar que no corresponde a la estación, y los animales del bosque callan repentinamente. Cierro los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor los susurros que empiezan a filtrarse a través de la corteza, voces antiguas que me prometen poder y dolor a partes iguales. El incidente con el capataz no solo ha marcado el árbol para la muerte, ha despertado algo que estaba dormido, y yo, en mi desesperación y lealtad, he decidido ser la partera de lo que sea que esté a punto de nacer en la oscuridad. La primera noche tras la amenaza del capataz no trae descanso, sino una vigilia febril que desdibuja los límites de la realidad. El interior del árbol, antes frío y húmedo, se ha convertido en un horno biológico, radiando un calor sofocante que huele a compost fermentado y a electricidad estática. Me revuelvo en mi lecho improvisado, empapada en un sudor pegajoso que no logra secarse en el aire denso.
sintiendo cómo las paredes curvas parecen respirar al unísono con mi propia angustia. Cada crujido de la madera suena como el estallido de un hueso rompiéndose, y el viento exterior aúlla con voces que imitan los lamentos de Lucas en sus peores días. Intento cerrar los ojos, pero la oscuridad detrás de mis párpados está poblada de destellos rojos y formas serpenteantes que se retuercen sin fin. La marca de pintura roja en el exterior parece haberse filtrado a través de la corteza, tiñendo mi visión interior con el color de la violencia inminente. Me levanto para beber agua, pero el líquido en mi cantimplora tiene un sabor metálico, como si hubiera estado guardado dentro de una boca llena de monedas oxidadas. Escupo con asco, sintiendo que el árbol está contaminando incluso los elementos más básicos de mi supervivencia. Al amanecer, la niebla no se disipa, se espesa, formando un muro blanco y lechoso que aísla el árbol del resto del mundo. El sonido de los motores diésel regresa, multiplicado y más agresivo, un zumbido de avispas gigantes que penetra en mi cráneo. Me arrastro hacia la entrada, apartando las ramas que coloqué como barricada, y veo sombras mecánicas moviéndose en la bruma, siluetas de excavadoras y camiones que rodean mi santuario como tiburones de acero. El miedo inicial se transforma en una furia defensiva, una chispa de rabia que enciende mis nervios agotados y me impulsa a salir al exterior. Grito a las siluetas en la niebla, mi voz ronca y quebrada perdiéndose en el estruendo de la maquinaria, agitando los brazos en un gesto patético de desafío. Uno de los trabajadores se detiene, apoyándose en su pala, y me observa con una sonrisa burlona, señalándome a sus compañeros como si fuera una atracción de circo. No me ven como una amenaza, me ven como un espectáculo lamentable, la loca del bosque que ladra a las ruedas del progreso inevitable. De regreso en la cavidad, noto que las paredes de madera han comenzado a exudar una resina translúcida y viscosa que gotea lentamente sobre mis pocas pertenencias. Intento limpiarla con un trapo, pero la sustancia es tenaz y deja manchas oscuras. Al tocar la resina con la yema del dedo, siento un hormigueo eléctrico que sube por mi brazo y me provoca una sacudida dolorosa en el corazón. El árbol no está llorando, está sangrando veneno, activando un mecanismo de defensa biológico que es tan peligroso para mí como para los invasores externos. El día avanza con una lentitud tortuosa, marcado por el avance inexorable de las máquinas que devoran la vegetación circundante metro a metro. El suelo tiembla constantemente, provocando pequeñas lluvias de polvo y astillas desde el techo de la cavidad. Me acurruco en el rincón más alejado de la entrada, tapándome los oídos con las manos, intentando bloquear el ruido infernal que amenaza con fracturar mi cordura. Pero incluso con los oídos tapados, escucho los susurros internos, voces sibilantes que emergen de la madera misma. «Déjanos entrar», dicen las voces, «y nosotros los sacaremos». La tentación de ceder, de dejar que la oscuridad tome el control, es dulce y aterradora. Por la tarde, la actividad afuera se detiene abruptamente, reemplazada por gritos de sorpresa y dolor que cortan el aire. Me asomo con cautela y veo a un grupo de trabajadores rodeando a uno de sus compañeros, que se retuerce en el suelo agarrándose la pierna. A través de la niebla, logro distinguir que la piel del hombre está enrojecida y llena de ampollas, como si hubiera tocado ácido concentrado. Señalan hacia una de las raíces expuestas del árbol milenario, murmurando maldiciones y retrocediendo con miedo supersticioso en sus ojos. El capataz llega en su camioneta, dispersando a los hombres con insultos y obligando al herido a levantarse a patadas, negando cualquier causa sobrenatural. «Es hiedra venenosa, idiotas», grita, aunque su voz carece de convicción y sus ojos evitan mirar directamente al árbol. Ordena que rocíen la zona con herbicida industrial, una lluvia química que llena el aire de un olor acre y picante, haciéndome toser violentamente dentro de mi refugio. El veneno se filtra en el suelo, y puedo sentir cómo el árbol se estremece en respuesta, una convulsión de dolor profundo que reverbera en mis propios huesos. La noche cae de nuevo, trayendo consigo un silencio tenso que es peor que el ruido de las máquinas. Enciendo mi lámpara de aceite, cuya llama parpadea de color azulado,
indicando la presencia de gases extraños en el aire confinado. Mi propia piel ha comenzado a reaccionar al ambiente tóxico. Tengo erupciones rojizas en los brazos y el cuello que me pican intensamente. Y mis venas parecen más oscuras y prominentes bajo la piel pálida. Me miro en un pequeño espejo de mano y apenas reconozco el rostro que me devuelve la mirada. Ojos hundidos, labios agrietados y una expresión salvaje que pertenece a una criatura acorralada. El hambre se ha convertido en un dolor sordo y constante en mi estómago, pero la idea de comer me provoca náuseas violentas. Mis provisiones parecen haberse podrido prematuramente. El pan tiene moho negro y las frutas están licuadas por dentro. Solo me queda agua y algunas latas cerradas, pero mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener el abrelatas. Me doy cuenta de que el árbol me está consumiendo, usando mi energía vital para alimentar sus defensas, drenándome lentamente como una batería biológica. Lucas también se consumió así, recuerdo con horror, perdiendo peso y fuerza mientras algo más crecía dentro de él. En medio de la noche, una luz potente barre el interior de la cavidad, cegándome momentáneamente y haciéndome encogerme contra la pared. Don Rodrigo ha instalado reflectores de obra apuntando directamente al árbol, privándome de la oscuridad y del sueño. Una táctica de tortura psicológica diseñada para quebrarme. La luz artificial es fría y cruel, revelando cada grieta y cada insecto que se arrastra por el suelo, eliminando cualquier rincón de privacidad. Me cubro con mi manta roída, sintiéndome expuesta y violada. La falta de sueño comienza a fragmentar mi percepción del tiempo. Los minutos se estiran y las horas pasan en un parpadeo de microsueños aterradores. En uno de estos lapsos, veo a Lucas sentado frente a mí, con la piel hecha de corteza y los dedos convertidos en ramas finas que intentan acariciar mi mejilla. «No tengas miedo del cambio», susurra él, con una voz que suena como hojas secas arrastradas por el viento. «Es la única forma de estar juntos para siempre». Despierto gritando, golpeando el aire vacío, pero la sensación de sus dedos de madera en mi piel persiste. Al tercer día, la presión se intensifica. Han traído una excavadora más grande, una máquina monstruosa con una pala dentada capaz de arrancar árboles enteros de raíz. El suelo vibra con tal intensidad que mis dientes castañean sin control. El capataz grita órdenes por un megáfono, anunciando que comenzarán la excavación perimetral para evaluar la estabilidad del suelo. Es una mentira obvia. Están buscando cortar las raíces principales para debilitar el árbol y hacerlo caer más fácilmente. Decidida a hacer algo, salgo de la cavidad armada con mi cuchillo de cocina, una figura pequeña y temblorosa frente a la maquinaria gigante. Corro hacia la excavadora, gritando amenazas incoherentes, dispuesta a pinchar los neumáticos o atacar al conductor si es necesario. Los trabajadores se ríen, y uno de ellos me empuja con facilidad, haciéndome caer al barro. «Vuelve a tu agujero, bruja», me escupe. La humillación quema más que el golpe físico. Me levanto cubierta de lodo, con el cuchillo perdido en el fango, y me retiro bajo una lluvia de burlas crueles. De vuelta en el refugio, descubro que el suelo de la cavidad se ha agrietado, revelando una abertura estrecha que conduce a la oscuridad bajo las raíces. De esta grieta emana un aire gélido y un olor a putrefacción antigua, junto con un sonido de respiración pesada y húmeda. El árbol ha abierto una vía, quizás un camino de escape o una invitación a descender a sus entrañas verdaderas. Me acerco al borde, fascinada y repelida, sintiendo que la respuesta a todo está ahí abajo. Afuera, el sonido de una sierra mecánica rompe el aire, un chillido agudo que me hace gritar de dolor. Han comenzado a cortar las ramas bajas, amputando las extremidades del gigante vegetal. El árbol reacciona violentamente, la cavidad se contrae, las paredes se cierran como un esfínter muscular, atrapándome en un abrazo asfixiante. Raíces finas brotan del suelo y se enroscan en mis tobillos y muñecas, inmovilizándome contra la madera. No es un ataque, es un acto de desesperación, el árbol buscando anclarse a través de mí mientras es mutilado afuera. Mi visión se tiñe de rojo. Siento el dolor del árbol como si me estuvieran cortando mis propios dedos. Cada rama que cae afuera es un espasmo de agonía que recorre mi cuerpo. La conexión es completa ahora.
Ya no hay distinción entre la mujer y la planta. Soy el sistema nervioso del árbol, la conciencia que procesa el dolor que la madera no puede vocalizar. En este estado de trance compartido, comienzo a ver imágenes que no son mías. Épocas antiguas, hombres con armaduras siendo devorados por las raíces, rituales de sangre bajo la luna llena. De repente, la sierra mecánica se atasca y explota con un estruendo sordo, enviando metralla de metal al rostro del operador, que cae gritando con las manos en la cara ensangrentada. El silencio que sigue es absoluto y aterrador. Los otros trabajadores retroceden, pálidos, mirando al árbol con un terror renovado. Don Rodrigo retrocede, maldiciendo, pero incluso él parece sacudido por la violencia repentina del accidente. Dentro de la cavidad, siento que la presión de las raíces disminuye ligeramente, como si el árbol hubiera gastado una gran cantidad de energía en ese ataque defensivo. Una sensación de paz extraña desciende sobre mí. El agotamiento físico finalmente me vence, y cierro los ojos, apoyando la cabeza en el tronco. En medio de esta parálisis, mi mano, buscando apoyo en la oscuridad, se hunde en la grieta del suelo que se abrió antes. Mis dedos rozan algo que no es madera ni piedra, sino cuero viejo y papel quebradizo. El contacto me envía una descarga eléctrica que aclara mi mente instantáneamente. Es un objeto extraño, oculto deliberadamente en las entrañas del árbol. Algo que Lucas debió dejar ahí. Es un libro pequeño, envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad. Un diario. No el diario que encontré en casa, sino uno mucho más antiguo y desgastado, con las iniciales de Lucas grabadas en la tapa casi borradas. Siento que el corazón me da un vuelco. Esta es la pieza que faltaba, la voz de Lucas desde el más allá, la explicación que tanto he buscado. Pero abrirlo significa enfrentar la verdad. Y la verdad en este lugar suele tener dientes afilados. Sostengo el diario con manos que parecen pertenecer a una anciana, manchadas de tierra y temblando por una mezcla de frío y terror anticipado. La cubierta de cuero está húmeda y fría al tacto, como la piel de un reptil que ha hibernado demasiado tiempo en la oscuridad, y desprende un olor acre a moho y tiempo detenido. Al abrirlo, el crujido del lomo resuena en el silencio de la cavidad como un disparo. La primera página no tiene fecha, solo una frase escrita con tinta negra que parece haberse hundido en el papel con una fuerza desesperada. Lo que me mata no tiene nombre en la medicina de los hombres. A medida que avanzo en la lectura, las letras de Lucas se vuelven más erráticas, reflejando el deterioro de su mente y cuerpo mientras luchaba contra una invasión invisible. Describe cómo, meses antes de morir, comenzó a escuchar el llamado del árbol, un canto de sirena hecho de vibraciones y pesadillas que lo atraía al bosque en mitad de la noche. No era una enfermedad lo que le consumía la carne y le robaba el brillo de los ojos, sino un proceso de drenaje sistemático, una alimentación parasitaria a distancia. El diario revela que el valle no es simplemente un lugar geográfico deprimido, sino un comedero espiritual para una entidad que reside bajo las raíces de este mismo árbol. Una criatura sin forma que se nutre de la desesperanza, la ira y el dolor humano que saturan la región. Lucas no fue una víctima aleatoria. Fue seleccionado, cazado por su sensibilidad y su fuerza interior. La entidad, a la que Lucas se refiere simplemente como el hambriento, ha estado atrapada en esta prisión arbórea durante siglos, contenida por una sucesión de guardianes que sacrificaron sus vidas para mantener los barrotes biológicos cerrados. El árbol no es un organismo natural, sino una construcción simbiótica, una cárcel viva diseñada para metabolizar la energía oscura de la entidad y mantenerla dormida. Sin embargo, la prisión estaba fallando. Los sellos antiguos se habían debilitado con el tiempo y el olvido de la gente, permitiendo que la influencia maligna se filtrara en el suelo y envenenara las mentes de la comunidad. La pobreza, la violencia y la superstición del pueblo no eran causas sociales, sino síntomas de esta fuga tóxica, manifestaciones de la influencia psíquica de la bestia que intentaba romper sus cadenas. Leo con horror cómo Lucas descubrió su papel en este drama cósmico demasiado tarde para salvarse, pero justo a tiempo para entender lo que debía hacerse.
Las páginas detallan rituales de contención que él intentó realizar en secreto, explicando sus ausencias nocturnas y su comportamiento extraño que yo había atribuido al estrés o a la locura incipiente. Cada vez que él regresaba del bosque pálido y temblando, no era por frío, sino porque había estado ofreciendo su propia vitalidad para reforzar las raíces, donando su sangre y su energía para remendar las grietas en la corteza espiritual del árbol. Pero aquí viene lo que me paraliza el corazón. En una entrada fechada 2 semanas antes de su muerte, Lucas escribe algo que cambia todo. He descubierto que el guardián anterior no desapareció por el tiempo. Fue asesinado. Alguien en el pueblo, alguien cuya avaricia resuena con la frecuencia del hambriento, encontró una forma de debilitar los sellos deliberadamente. No es coincidencia que Rodrigo haya heredado estas tierras justo cuando la barrera comenzó a fallar. Su familia ha estado intentando liberar a la bestia durante generaciones, creyendo que les otorgará poder y riqueza. La revelación me deja sin aliento. Don Rodrigo no es simplemente un terrateniente codicioso. Es el peón consciente de una conspiración que se extiende por siglos. Su insistencia en talar el árbol no es solo por dinero. Es un ritual de liberación que su linaje ha estado planeando desde que sus ancestros descubrieron la existencia de la entidad. Cada generación de su familia ha debilitado un poco más los sellos, esperando el momento en que finalmente puedan romperlos por completo. El giro más cruel y devastador llega en las siguientes páginas, donde la caligrafía cambia, volviéndose más firme y resignada. Lucas explica que la estructura del árbol requiere un núcleo consciente para funcionar, un alma humana que actúe como llave maestra y cerrojo al mismo tiempo. Para cerrar esa puerta de nuevo y evitar que la entidad devastara el valle, se necesitaba un sacrificio fresco, una voluntad humana dispuesta a fusionarse eternamente con la madera y la tierra. Lucas no murió en su cama. Su cuerpo dejó de funcionar porque su alma ya se había trasladado, anclándose voluntariamente en el corazón del árbol para convertirse en el nuevo carcelero eterno. Pero luego leo algo que me destroza completamente. Descubrí demasiado tarde que yo solo no sería suficiente. Los Rodrigo han envenenado el suelo con rituales oscuros durante décadas. Necesito un ancla, alguien que me ame lo suficiente como para quedarse voluntariamente, alimentando la barrera con emociones puras que la bestia no puede corromper. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, significa que has venido. Perdóname por manipularte, perdóname por usar nuestro amor como carnada. Pero eres la única persona en el mundo cuya presencia puede estabilizar mi sacrificio. Las lágrimas caen sobre el papel, emborronando las palabras. La presencia de Elena aquí no es solo un acto de duelo. Es la pieza final de un plan que Lucas diseñó antes de morir. Mi amor no es solo combustible emocional. Es el pegamento que mantiene su alma anclada al árbol, en lugar de dispersarse en el viento. Sin mí, él se desvanecería. La prisión colapsaría y el hambriento quedaría libre. Pero hay más. En la última página legible, escrita con letras temblorosas y manchadas de lo que parece ser sangre, Lucas escribe: si los Rodrigo logran talar el árbol antes de que la fusión esté completa, hay una sola forma de sellar a la bestia permanentemente. El guardián y su ancla deben fundirse completamente con el árbol en el momento de su destrucción, convirtiendo sus cuerpos físicos en nueva corteza y raíces. Es un suicidio ritual que transformará al árbol en algo más fuerte, algo que ni siquiera el fuego podrá destruir. Elena, no te pido que mueras por mí, te pido que vivas conmigo, de una forma que el mundo no puede comprender. Si el árbol cae mañana, encuentra la cámara bajo las raíces. Allí está el corazón de la prisión. Bebe de la savia del corazón, y nuestras almas se fusionarán antes de que el acero toque la madera. Seremos la nueva barrera, tú y yo, eternamente unidos. El diario se me cae de las manos. Ahora entiendo todo. Las visiones que he tenido, los susurros aterradores, la sensación de hostilidad del árbol, no eran Lucas intentando echarme. Eran trucos de la entidad, ilusiones proyectadas directamente en mi cerebro para asustarme y obligarme a huir. El hambriento sabe que si me voy, si el vínculo emocional se rompe, la voluntad de Lucas se debilitará,
y la prisión colapsará. Y don Rodrigo sabe exactamente lo que está haciendo. Su amenaza de talar el árbol es el golpe final en un plan centenario de su familia. Levanto la vista del diario y miro las paredes de la cavidad con ojos nuevos, ya no viendo madera podrida y humedad, sino la carne transmutada del hombre que amo. Acaricio la superficie rugosa con una ternura infinita, sintiendo ahora la vibración no como una amenaza, sino como un latido familiar. El ritmo cardíaco de Lucas resonando a través de la biología imposible del árbol. Él está aquí, realmente aquí, no como un fantasma flotante, sino como la estructura misma que me rodea. El sonido de la lluvia afuera se intensifica, golpeando la corteza como miles de dedos ansiosos. Sé que el tiempo se ha acabado. El diario me ha dado las respuestas, pero también me ha quitado la opción de la huida inocente. Si me voy ahora, no solo abandonaré el árbol, condenaré a Lucas a que su sacrificio sea en vano, y soltaré un mal inimaginable sobre la tierra. La ignorancia era una bendición que ya no poseo. Siento una ira fría crecer en mi estómago, una determinación de acero que endurece mi columna vertebral y seca mis lágrimas. Me pongo de pie en el espacio reducido, guardando el diario contra mi pecho, cerca de mi corazón. La mujer que entró en este árbol, rota y confundida, ha muerto. En su lugar, ha nacido algo más duro, más peligroso y infinitamente más leal. Miro hacia la entrada, donde las luces de las máquinas cortan la noche, y ya no veo a hombres poderosos con equipos pesados. Veo a enemigos, a profanadores que vienen a lastimar a mi marido. El árbol parece sentir mi cambio de actitud. Las vibraciones se estabilizan, volviéndose un zumbido constante de aprobación. Las raíces bajo mis pies se sienten sólidas, listas para la batalla. Entiendo ahora el verdadero significado del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y más allá, la muerte no nos separó, solo cambió la geografía de nuestra unión. Yo soy la carne y él es la madera, y juntos somos la única barrera entre la humanidad y el abismo. Miro hacia la grieta en el suelo, la abertura que conduce a la cámara bajo las raíces donde está el corazón de la prisión. Sé lo que debo hacer. Si mañana vienen con las motosierras, si intentan derribar este árbol, bajaré a esa cámara y beberé de la savia del corazón. Me convertiré en corteza y raíces antes de que el acero toque la madera. Lucas y yo seremos la nueva barrera, fusionados no solo en espíritu, sino en forma física, una entidad híbrida que guardará esta prisión hasta el fin de los tiempos. Afuera, un trueno sacude el valle, tan fuerte que hace temblar el suelo. Es el preludio del clímax, la señal de que la naturaleza misma está tomando partido en el conflicto inminente. Busco en la oscuridad hasta encontrar una barra de hierro oxidada que dejó uno de los trabajadores, sopesándola en mi mano. Con el poder del árbol y la furia de una esposa defendiendo a su marido, tendrá que ser suficiente. Me acerco a la apertura de la cavidad, dejando que la lluvia fría me moje la cara, lavando la suciedad y el cansancio. Mis ojos brillan con una luz fanática en la oscuridad. No pasarán, susurro al viento, y no es una esperanza, es una promesa. Lucas me escucha, el árbol me escucha, y allá abajo, en la oscuridad profunda, la entidad también me escucha, y por primera vez en siglos, siente algo parecido al miedo. La tormenta estalla sobre el valle con una violencia bíblica, transformando el paisaje en un caos de agua, barro y oscuridad aullante. No es una lluvia normal, es un diluvio sólido que golpea la tierra como martillazos, arrancando hojas y convirtiendo el suelo alrededor del árbol en un pantano traicionero. El sonido es ensordecedor, un rugido constante de truenos que se encadenan unos con otros sin pausa, haciendo que el cielo parpadee con una luz estroboscópica violácea. A través de la cortina de agua, las luces de las máquinas de don Rodrigo se acercan implacables. Ojos amarillos y brillantes que cortan la oscuridad con una intención asesina. El barro no detiene a las orugas de metal. Los motores rugen desafiando a la tormenta, escupiendo humo negro que se mezcla con la lluvia ácida. Han venido a terminar el trabajo esta noche, aprovechando el caos climático para ocultar su crimen contra la naturaleza.
Veo cómo la excavadora principal levanta su pala dentada como la garra de un depredador gigante, lista para morder la madera sagrada y arrancar el corazón del árbol. Don Rodrigo, protegido dentro de la cabina de su camioneta pero visible bajo la luz interior, hace gestos furiosos a sus hombres, ordenándoles avanzar a pesar del peligro. Su rostro está contorsionado por una mezcla de codicia y algo más oscuro, una obsesión que trasciende el simple dinero. Ahora que sé la verdad sobre su linaje, puedo ver la marca de generaciones de corrupción espiritual en sus facciones. No es solo un terrateniente, es el heredero de un pacto maldito, el último eslabón de una cadena familiar que ha estado alimentando a la bestia con la esperanza de recibir poder a cambio. Salgo de la cavidad, plantándome en medio del camino entre la máquina y el árbol. La lluvia helada me empapa en segundos, pero no siento frío. Siento un calor interno que irradia desde mi centro, alimentado por la conexión con Lucas y el árbol. El capataz toca el claxon, un sonido estridente que intenta asustarme, pero ni siquiera parpadeo. Mi inmovilidad es aterradora, antinatural. Los trabajadores murmuran inquietos, sintiendo que algo está mal, que el aire alrededor de mí está cargado de una electricidad estática que eriza el vello. La excavadora ruge y avanza, ignorando la advertencia silenciosa. Pero cuando la pala está a punto de tocarme, levanto ambas manos hacia ella y grito, no con mi voz, sino con la voz del bosque mismo. El sonido que sale de mi garganta no es humano. Es el gemido de 1000 árboles cayendo, el alarido de la tierra siendo violada, concentrado en un solo punto de furia sónica. La onda de sonido golpea la máquina como un ariete invisible, y el motor explota en una lluvia de aceite y metal retorcido. El conductor salta de la cabina justo antes de que las llamas comiencen a lamer el combustible derramado. Los otros trabajadores retroceden, algunos cayendo de rodillas, otros haciendo la señal de la cruz con manos temblorosas. Pero don Rodrigo no retrocede. Sale de su camioneta con una motosierra en las manos, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí, con un odio que va más allá de lo racional. Ahora veo lo que realmente es. Un hombre poseído por la ambición de 7 generaciones. Un títere de la entidad que habita bajo las raíces. «¡Esto termina hoy, bruja!», grita, arrancando la motosierra con un tirón furioso. Corre hacia mí, levantando el arma para dejarla caer sobre mi cuello. No me muevo para esquivar el golpe. Simplemente levanto mi brazo desnudo hacia la cadena que desciende. Antes de que el metal toque mi piel, una corteza gruesa y oscura crece instantáneamente sobre mi brazo, una armadura biológica que surge de mis propios poros a una velocidad sobrenatural. La cadena choca contra esta madera endurecida con un chirrido de chispas, y la sierra rebota violentamente, escapando de las manos de Rodrigo. Pero él no se detiene. Con un rugido animal, se lanza sobre mí con las manos desnudas, intentando estrangularme. Sus dedos se cierran alrededor de mi garganta y por un momento siento la presión, el pánico de la asfixia. Pero entonces, el árbol reacciona. Raíces delgadas como látigos brotan del suelo a mi alrededor, enroscándose en los brazos y piernas de Rodrigo, levantándolo en el aire como si fuera una marioneta. Él grita, forcejeando, pero la madera es implacable. «Suéltalo», me ordena una voz dentro de mi cabeza, fría y antigua. Es la entidad, el hambriento, hablándome directamente por primera vez. «Déjame tenerlo, déjame alimentarme de su miedo, y te prometo que me quedaré dormido durante 100 años más. Puedes irte, puedes ser libre. La tentación es real. Sería tan fácil dejar que las raíces arrastraran a Rodrigo hacia abajo, hacia las fauces de la oscuridad. Sería justicia, de cierta forma retorcida, pero miro los ojos aterrorizados del terrateniente, y veo no a un monstruo, sino a un hombre atrapado en una maldición que comenzó mucho antes de que él naciera. Su avaricia es real, pero también es una herencia envenenada, cultivada por generaciones de susurros en la oscuridad. «No», digo en voz alta, y mi voz suena firme y clara sobre el rugido de la tormenta. «No te alimentarás de nadie más. Se acabó». Ordeno mentalmente a las raíces que lo suelten, y después de un momento de resistencia, obedecen. Rodrigo cae al barro, tosiendo y llorando. «Vete», le digo.
mi voz cargada de una autoridad que no reconozco como mía. Abandona estas tierras, rompe el ciclo de tu familia. Si regresas, no seré yo quien te detenga. Será la tierra misma la que te trague. Él no necesita que se lo repitan. Se arrastra hacia su camioneta. Arranca el motor con manos temblorosas y huye, sus luces traseras desapareciendo en la tormenta. Los trabajadores que quedan lo siguen, abandonando sus herramientas y su equipaje, huyendo del valle como si el diablo mismo los persiguiera. El claro queda vacío de enemigos humanos, pero la batalla no ha terminado. Siento una sacudida violenta bajo mis pies, y la tierra comienza a agrietarse. La entidad, enfurecida por la negación de su banquete, está golpeando los cimientos de su prisión con una fuerza renovada. Pensabas que podías negarme y aún así mantenerme encerrado. Ruge la voz en mi mente. Tu amor es fuerte, pero no es suficiente. Las raíces están podridas. Los sellos están rotos. Ya estoy saliendo, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Como para probar su punto, una fisura enorme se abre en el suelo frente al árbol, exhalando un vapor negro y nauseabundo. De la grieta emergen tentáculos de oscuridad sólida, brazos de sombra que se retuercen buscando algo que devorar. El árbol gime de dolor, sus ramas sacudiéndose violentamente. Siento la presencia de Lucas debilitándose, su agarre sobre la entidad aflojándose segundo a segundo. Si no hago algo ahora, la bestia se liberará, y todo habrá sido en vano. Recuerdo las últimas palabras del diario. Bebe de la savia del corazón, y nuestras almas se fusionarán antes de que el acero toque la madera. Corro hacia la entrada de la cavidad, esquivando los tentáculos que intentan atraparme. Dentro, la grieta en el suelo se ha expandido, revelando una escalera descendente tallada en la madera viva, iluminada por un brillo fosforescente verdoso. No hay tiempo para el miedo. Desciendo, mis pies golpeando los escalones irregulares, adentrándome en el corazón de la prisión. La cámara al final de la escalera es una caverna de madera pulsante, con paredes que laten como un corazón gigante. En el centro hay un pozo poco profundo lleno de un líquido espeso y brillante, la savia del corazón. Huele a vida y muerte mezcladas, a nacimiento y putrefacción ocurriendo simultáneamente. Junto al pozo, tallada en la madera, hay una inscripción en un idioma que no debería poder leer, pero que entiendo perfectamente. El que beba se convertirá en guardián eterno. El que beba renunciará a su nombre, a su forma, a su humanidad. El que beba nunca morirá, pero nunca volverá a vivir. Escucho a Lucas llamándome desde arriba, su voz débil y desesperada. Los tentáculos están alcanzando la cavidad principal. Quedan segundos. Me arrodillo junto al pozo, hundiendo mis manos en la savia. Está caliente, casi hirviendo, pero no me quema. Me llevo las manos a los labios y bebo. El sabor es indescriptible, dulce y amargo, salado y ácido, todo al mismo tiempo. Entra en mi boca, baja por mi garganta, y de repente siento como si mi cuerpo entero estuviera en llamas desde adentro. Caigo al suelo, convulsionándome, sintiendo cómo mi carne comienza a endurecerse, cómo mi sangre se espesa convirtiéndose en savia. Mis dedos se alargan, mis uñas se transforman en espinas, mi piel toma el color y la textura de la corteza. Estoy muriendo y naciendo al mismo tiempo. Y entonces, en medio de la agonía de la transformación, siento a Lucas, no como un susurro distante o una vibración vaga, sino como si estuviera dentro de mí, fusionándose con mi esencia. Nuestras conciencias chocan, se entrelazan, se funden en una sola entidad. Ya no soy Elena, ya no es Lucas. Somos algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Un guardián dual, una barrera viviente forjada del amor y el sacrificio absoluto. Con nuestra voluntad combinada, alcanzamos las raíces del árbol y las fortalecemos desde adentro. La madera podrida se regenera, volviéndose más dura que el acero. Los sellos rotos se reconstituyen, brillando con un poder renovado. Los tentáculos de la entidad, que ya estaban a medio camino de la superficie, son arrastrados de vuelta hacia abajo, envueltos en raíces nuevas que crecen a una velocidad imposible, enterrándola más profundo que nunca. El hambriento grita,
Un sonido de furia y desesperación que sacude el valle entero, pero ya no puede alcanzarnos. La prisión ha sido reforzada, no con rituales antiguos ni con magia olvidada, sino con la fuerza más poderosa del universo. Dos almas que eligieron estar juntas, sin importar el costo. Subo los escalones de regreso a la cavidad principal, pero mis movimientos son diferentes ahora. Mi cuerpo es más pesado, más lento, pero infinitamente más fuerte. Al emerger a la superficie, veo mi reflejo en un charco de lluvia. Mi rostro es una máscara de corteza suave con ojos que brillan con luz verde. Mi cabello se ha transformado en un follaje de hojas pequeñas y brillantes. Soy hermosa y terrible, humana y vegetal, un ser que existe en el límite entre dos mundos. La tormenta comienza a amainar. Los primeros rayos del amanecer perforan las nubes, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. El valle respira de nuevo, libre del peso de la destrucción inminente. Y aquí, en el límite del bosque, una nueva guardiana se alza, fusionada eternamente con el árbol y con el alma de su esposo, vigilando la puerta del abismo. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Los aldeanos, desde la distancia, comienzan a dejar ofrendas en el borde del bosque, flores, velas, pequeños regalos. Ya no me ven como una loca, me ven como lo que soy, la protectora del valle, la guardiana del árbol sagrado. Tejen leyendas sobre la dama verde que salvó al pueblo de una oscuridad innombrable. Yo ya no necesito comer ni beber. La fotosíntesis alimenta mi cuerpo tanto como la savia que fluye por mis venas. Ya no siento frío ni calor extremo. El tiempo pasa diferente para mí. Un día es como un parpadeo, un año como una estación. Pero no estoy sola. Lucas está conmigo, siempre, susurrando en el viento que agita mis hojas cabello, pulsando en el ritmo de la madera que ahora compartimos. A veces, en las noches sin luna, bajo al corazón de la prisión y me siento junto al pozo de savia, escuchando los susurros distantes del hambriento. Ya no me asustan. Son como el ladrido de un perro encadenado. Furioso pero impotente, la barrera es inquebrantable ahora. Lucas y yo somos eternos, y nuestro amor es el sello que nunca se romperá. El sacrificio que hicimos no es una tragedia, es un triunfo. Encontramos una forma de estar juntos para siempre, de dar sentido a nuestro dolor, de proteger a un mundo que nunca sabrá lo cerca que estuvo del fin. No somos mártires, somos guardianes. Y mientras las raíces beban de la tierra y las estrellas giren sobre nuestras cabezas, aquí estaremos, vigilando, amando, resistiendo. La historia de la viuda que vivió en un árbol se convertirá en leyenda, distorsionada por el tiempo y el miedo. Pero la verdad permanecerá oculta en el silencio del bosque, que fue el amor, y no la magia negra, lo que creó al guardián eterno, que dos almas eligieron la oscuridad compartida sobre la luz solitaria, que el sacrificio verdadero no es morir por alguien, sino vivir para alguien de una forma que el mundo no puede comprender. Y en el valle olvidado, donde la niebla nunca se levanta del todo, el árbol milenario se alza más alto y más fuerte que nunca, sus raíces hundidas profundamente en la tierra, su copa rozando las nubes. Y si prestas atención en las noches tranquilas, puedes escuchar dos corazones latiendo en un solo pecho de madera, recordándole al mundo que en la oscuridad más profunda, el amor no solo sobrevive, monta guardia con los dientes apretados, para siempre. Fin.